Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos aquellos que nos sintonizan en esta transmisión. Sean bendecidos ahí en sus hogares, hermanos, hermanas, amigos y todos aquellos que nos escuchan. Vamos a dar inicio, hermanos, haciendo una oración para honra y gloria de nuestro Dios y para poner todo en manos de nuestro amado y glorioso Dios. Amén. Incline su rostro ahí donde está y oremos de esta manera. Padre glorioso y santo que estás en gloria, te damos la honra y la gloria y la alabanza en esta tarde, Señor, y te agradecemos infinitamente, Señor, la nueva oportunidad que nos das, Señor mi Dios, de congregarnos en tu nombre, Padre amado. Te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo, Señor, este mensaje, esta enseñanza que es tan importante en estos días, Padre Santo. Aquellos, Padre, que tal vez a través de la ignorancia, Padre, no saben lo que todo esto significa, Señor. Pero tú eres un Dios de sabiduría. Tú eres un Dios que nos revela todas las cosas. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú nos revelas todo aquello que tú quieres que sepamos. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios les bendiga. Cantemos al Señor. Levántate, oh Dios, dice este canto. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Levántate, oh Dios, en contra de nuestros enemigos. Gracias. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos huyan delante de ti. Aleluya, te damos honra y gloria, oh Dios. Recibe la alabanza y la adoración. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Se ha levantado y ha triunfado con poder. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga, hermanos que están aquí, que nos están viendo también. Dios les bendiga. Amén. Entramos en adoración. Señor Jesús, tú eres
La luz, oh Dios santo, que nos rescató, Señor, sigue siendo también, Señor, lámpara, oh Dios santo, para nuestra guianza del diario vivir. Gracias, oh Dios. Gracias, gracias. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Vamos a decir, Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados. En una cruz tú llevaste mi dolor. En una cruz me diste vida eterna. Fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados. En una cruz tú llevaste mi dolor. Gracias, Señor. En una cruz me diste vida eterna. Fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados. En una cruz tú llevaste mi dolor. Gracias, Señor. En una cruz me diste vida eterna. Fue con tu sangre, Señor Jesús. Dígaselo. En una cruz, en una cruz llevaste mis pecados. En una cruz tú llevaste mi dolor. En una cruz me diste vida eterna. Fue con tu sangre, Señor Jesús. Fue con tu sangre, Señor Jesús. Con tu poderosa sangre, sangre redentora. Gracias, oh Señor, por tu muerte en cruz, oh Dios, es por la cual nosotros tenemos, Señor, vida y vida en abundancia en ti. Gracias, oh Dios. Algo está cayendo en este lugar, Dios, gracias. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí.
Gracias, oh Dios. Linda es tu presencia, Dios Santo. Estar, oh Dios, en esa presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Dios les guarde. Pastor, aquí en este lugar. Amén, amén. Gracias al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. A todos sean bienvenidos en esta gloriosa noche. Me es motivo de mucha bendición poder hoy ver a cada uno de ustedes aquí y a todos los hermanos que estamos ya aquí presentes. Dios los bendiga, hermanos. Realmente es una bendición estar en estos tiempos de mucho frío, ya cuando el invierno está ya pues por ocurrir, ¿verdad? Y es una bendición. Dice la palabra del Señor que de Dios son los tiempos, las sazones y todo esto. Y todo esto es una grande bendición para poder bendecir a nuestro Dios y poder darle la honra y la alabanza. Gracias a Dios. Vamos así pues como estamos, y a todos los que también están en sus hogares. Dios los bendiga, hermanos, allá en México, en Carolina del Norte, los hermanos de Raleigh, Carolina del Norte, en Texas. Mando saludos a todos los hermanos allá en Texas. A los hermanos del grupo también, Dios los bendiga. Águila de Texas, que también pues nos han estado sintonizando. Hermano Dani, Dios lo bendiga, de Texas, del grupo. Dios los bendiga, y a todos los hermanos que están pues en México también y aquí también. Voy a invitarles para que me acompañen a leer la palabra del Señor, y así estamos bendiciendo el nombre del Señor. Lucas capítulo 1, gloria a nuestro Dios. Capítulo 1, Lucas. Cuando ya tengan su Biblia preparada, bendecimos al Señor en este día glorioso. Gracias a Dios. Hoy tenemos un tema maravilloso y quiero que vayan a su pantalla, los que están en sus hogares ya, para que observen ahí lo que está pasando. Hoy tenemos la continuación, es la segunda y última parte de este tema maravilloso que titulamos La Natividad del Tamuz Babilónico, que tiene que ver con lo que es la celebración de este evento conocido como la Navidad, y que tiene que ver también con asuntos con la iglesia. Entonces hoy vamos a estar tratando de ver en esta segunda parte el asunto, cuándo realmente nació Jesús. Fue en diciembre, fue el 25 de diciembre. Hace algunos años recuerdo que visitaba un pastor y me decía, el Señor me reveló la fecha del nacimiento de Jesús y me nombró por ahí algún libro del Antiguo Testamento. Y bueno, yo lo escuché, pero realmente pues eso no es verídico ni aceptable. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 26. Bueno, de hecho aquí en la pantalla, si quiere acompañarme, estamos solo extrayendo una parte de la palabra del Señor. Dice la Biblia: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Acompáñame a orar. Padre que estás en los cielos, pongo en tus manos, Señor, este tiempo de bendición. Habla a nuestras vidas, Padre, y te pido que tu palabra pueda traer bendición para todos los que hoy estamos aquí ya congregados, y todos los que están en sus hogares también, Padre, en esta sintonía, oh Dios, que puedan también recibir tu palabra y que podamos así aprender de ti, oh Dios, para retirar todo ese velo que, oh Señor, como una cortina de humo el diablo ha impuesto en tu iglesia y en las iglesias. Gracias te doy, Señor, por tu presencia. Gracias por toda esa bendición que nos das en esta noche gloriosa. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo desde ahora y para siempre. Amén, amén. Gracias al Señor. Que Dios les bendiga y les llene de bendición. Ocupen sus lugares. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a estar, como ya lo he mencionado, hablando sobre
bueno, la segunda parte del tema, la natividad del Tamuz babilónico. De acuerdo a la escritura, aprendimos, bueno, ya desde la ocasión pasada del domingo, algunos asuntos importantes que tienen que ver con este asunto, y vamos a hacer un resumen muy rapidísimo. Aprendimos que la palabra Navidad viene del latín nativitatem, que significa en realidad nacimiento. Realmente, de acuerdo a la historia, a la tradición y también a la Biblia, así comienza la tradición pagana que envuelve las fechas o la fecha 25 de diciembre de acuerdo a la escritura. Y todo esto es un asunto muy importante que creo que es necesario tomar muy en cuenta. Entonces, yo quisiera hacer un muy breve resumen. Aprendimos en la pasada conferencia de que todo esto, lo que significa la natividad del Tamuz babilónico, no olvidemos que Tamuz es un personaje en cierta manera mítico o hasta cierta manera también mitológico. Algunos aseguran que es un ser irreal, algunos que sí existió realmente, como una situación en Babilonia, ya que todo esto se desprende después del diluvio con uno de los 3 hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, todos sabemos, Sem, Can y Jafet. Bueno, la historia de la tradición pagana de la Navidad se desprende del 3er hijo de Noé, llamado Cam. Cam engendró a un personaje, un hijo llamado Cus, y Cus a Nimrod. Es decir, que Nimrod fue bisnieto de Noé. Y después de Nimrod, la escritura nos narra que Nimrod fue uno de los personajes que logró establecer un reinado en la tierra de Sinar, edificando una de las culturas más terribles de la historia, satanizadas, que fue en contra de Dios, y levantó una cultura y un reino grande en Babel, que posteriormente fue Babilonia. Bueno, de acuerdo a la historia, encontramos que Nimrod, con su esposa llamada Semiramis, se autodenominaron dioses, deidades, de tal manera que ellos, siendo los reyes, los personajes, lograron establecer una serie de situaciones para que todos los reinos adoraran y lo reconocieran como dioses. Sin embargo, la historia nos relata que a la muerte de Nimrod, esposo de Semiramis, la palabra menciona que cuando fue sepultado, en el lugar de su sepultura, la leyenda narra que nació un árbol, y ese árbol se empezó a expresar y enseñar que fue la reencarnación de Nimrod, de tal manera que desde ese momento se empieza a establecer la adoración a este árbol. Históricamente nos narra que año con año las culturas todas empezaron a levantar árboles que los adoraban. Y qué decir del árbol donde estaba la tumba de Nimrod. Se dice que año con año lo adornaban, lo embellecían con luces, con cerezas rojas,
la cereza es roja y las luces. Entonces todo eso se empieza a desenvolver una situación a la adoración del Dios Sol. Pero el Dios Sol realmente, hablando de Nimrod, o sea, él se declara como el rey Sol. Y posteriormente, la palabra dice que cuando él muere, Semiramis queda embarazada bajo un adulterio, y cuando nace Tamuz, que fue como se llamó, se dice que en el árbol que antiguamente adoraban por años y que realmente representaba a Nimrod, surge un árbol más, un pino verde, y Semiramis anunció y dijo que su esposo Nimrod había revivido a través de su hijo Tamuz. Entonces encontramos que Tamuz viene a ser prácticamente una de las divinidades más terribles de la historia babilónica, considerado como Saturno, pero también el dios Sol. Y es así como el 25 de diciembre, que fue cuando nace este personaje, se establece ya con el paso de los años, a través de líderes apóstatas, la celebración del 25 de diciembre, pero ya no ahora, entre comillas, argumentando de que se estaba adorando a Tamuz, sino que de forma engañosa y disfrazada, el nacimiento de Jesucristo. O sea, trataron de vaciar conceptos bíblicos para engañar a la gente, para que de una manera ignorante pudieran adorar supuestamente el nacimiento o celebrar el nacimiento de Jesús, cuando en realidad todo lo que se mueve en torno a ese evento llamado la Navidad del 25 de diciembre, hoy en día, todo lo que tiene que ver el árbol, las luces, las esferas, los regalos, las posadas y todo eso, inclusive los reyes magos, todo tiene que ver con la antigua leyenda y tradición babilónica pagana de la adoración de un personaje llamado Tamuz, que era un personaje, una deidad babilónica terriblemente. Fue así como de una manera engañosa a la iglesia del Señor, o a las iglesias, se introdujo esta tradición que es 100% babilónica, y que hoy en día las iglesias en el mundo, sin olvidar todas las iglesias de cualquier país, de cualquier continente, están envueltas en este asunto de la Navidad. Y el asunto es que las iglesias cristianas, que debemos de ser defensores de la doctrina sana y verdadera, muchas iglesias, líderes y pastores han caído en el engaño. Y muchos pastores, cuando se les confronta, dicen: es que aprovechamos la fiesta navideña para hablar de Jesús, para predicar de Jesús, a sabiendas de que no es Jesús, pero envueltos en toda la tradición, dicen, evangelizando para que la gente se convierta a través de festejar y celebrar a las anchas la Navidad. Mencionaba el pasado domingo, esto sonaría como celebrar Halloween y traer al seno de los altares de las iglesias toda la inmundicia y todo el satanismo del Halloween, y al final decirle a la gente: Cristo te ama. O es como decir: ¿sabes qué? Celebro un baile, bueno, iba a decir cristiano, pero no puede haber bailes cristianos, y al final decir: te invito, y al final te evangelizo. Y peor aún, esto sería como alguien que así lo hizo neciamente y tontamente, de que fue a evangelizar a alguien. Era un alcohólico, y cuando lo confronta le dice: sí, predícame, pero te tienes que tomar una cerveza.
Y que era un cristiano, dice: no puedo, soy cristiano. Pues entonces retírate, pero si quieres que te escuche, tómate una cerveza. Y él dice: pero si me vas a escuchar, sí. Perfecto, se tomó una cerveza, pero al rato no fue una, fueron muchas. Y al final, ya mareado, el evangelista lo evangelizó: Cristo te ama. Y aquel dijo: pues no te creo, porque los cristianos no se emborrachan y tú ya estás ebrio. Entonces es lo mismo decir: vamos a celebrar Navidad, invitamos a personas, pero nos envolvemos con todo lo que es el escenario babilónico. Y aquí yo preguntaré a los que hoy, a nuestros escuchas, a los que estamos aquí: ¿creen ustedes que Dios se puede glorificar? Que Dios se puede glorificar a través de las tradiciones paganas babilónicas. Imposible. Muy bien, entonces vayamos pues ahora para demostrar realmente 25 de diciembre se celebra a Jesús porque nació, porque la palabra Navidad significa nacimiento. Natividad es nacimiento. Puede haber muchos nacimientos. Usted y yo nacimos un día y claro, no decimos: vamos a celebrar la Navidad del hermano Israel, la Navidad de la hermana Avia, la Navidad de... Bueno, ese sería pues el festejo del aniversario o el cumpleaños, pero en realidad es lo mismo. Navidad o natividad es nacimiento. Entonces aquí nos preguntamos: ¿qué se celebra el 25 de diciembre? La Navidad. Sí, es Navidad. Pudiéramos decir que si alguien nos pregunta si celebramos Navidad, eso es innegable. Sí, los cristianos celebramos Navidad y cada día recordamos que Cristo nació hace 2000 años y que nació en nuestro corazón. Pero realmente, 25 de diciembre, ¿nació Jesús? ¿Celebramos el nacimiento de Jesús? Y peor aún, todo lo que se envuelve en torno a esta festividad, ¿corresponde a Jesús? No. Alguien dirá: ¿Santa Claus no estuvo presente ahí en el pesebre de Belén? No. ¿No estuvo ahí Gaspar, Melchor y Baltasar? No, cuando Jesús nació en el pesebre, se puso un árbol y se adornó con luces, esferas o cerezas o lo que sea. ¿Y hubo ahí regalos? No, Jesús nació en un pesebre. No hubo árboles, no hubo luces, no hubo esferas, no hubo regalos. No estuvo ahí Santo Claus ni nada que se le parezca. Entonces, ¿quién realmente o a quién se está celebrando el 25 de diciembre? En esta noche, hoy, nuestro deseo y afán es que entendamos, de acuerdo a las Escrituras, es verdad que no se puede demostrar una fecha exacta y hora de cuándo nació Jesús, pero sí sabemos, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al relato bíblico, en qué mes promedio nació Jesús. Hoy vamos a hablar de esto. Vayamos a nuestras imágenes ahora pues y veamos lo que encontramos aquí. Y vamos a encontrar que Jesús, de acuerdo a la Escritura, nace. Jesús nació en Belén. Esto la Biblia lo certifica. Jesús nació, repito, en Belén, Belén de Judea. Enseguida voy a explicar un poquito por qué se llama Belén de Judea. Dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Mateo 2:1. ¿En dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Se crió, quizás para algunos esto les sorprenderá, se crió o parte de su niñez fue en Egipto.
Mateo 2:13, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué pasó? Que José tomó a María y al niño y huyó a Egipto, y ahí se quedó viviendo hasta que murió Herodes. Es decir, estuvo un buen tiempo. Posteriormente vivió en Nazaret en su infancia hasta joven. Por eso se le llama Jesús de Nazaret, como un gentilicio. La gente le decía Jesús de Nazaret. En Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ya adulto, la palabra de Dios nos habla que cuando comienza su ministerio, se estableció en la pequeña aldea de Capernaum. Capernaum estaba a las orillas del mar de Galilea. Ahí había varias aldeas. Estaba Capernaum, estaba Magdala, estaba Tiberiades y otras pequeñas aldeas. Eran pueblitos pequeños de 10, 20, 30 familias. Capernaum era una pequeña aldea. Sin embargo, a Capernaum hasta hoy en día se le llama la ciudad de Jesús, porque ahí fue su medio ambiente ya en el ministerio, durante su ministerio. Y por eso a Capernaum se le llamó la ciudad de Jesús. Capernaum inclusive fue la aldea donde vivió Pedro. Es decir, Jesús ahí estuvo residiendo. Vamos a una lámina más y ahora vamos a hablar de José. Encontramos que José era originario de Belén. Es decir, que la ciudad donde José vivió, nació, fue Belén, aunque posteriormente se estableció en Nazaret, de la región de Galilea. Y la palabra dice que cuando fue el censo o el empadronamiento, según Lucas capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, que era otra región, de la ciudad de Nazaret, donde ahora él vivía, con María y Jesús, dice, a Judea. Subió a Judea. Judea era como decir Nuevo México, como el estado. Y la ciudad se llamaba Belén, por cuanto José era de la casa y familia de David. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que José era originario de Belén, pero se estableció en Nazaret de Galilea. Y cuando fue el empadronamiento, que fueron al censo, cada uno fue llamado a su propia ciudad. Y José tomó a María y a su hijo y fueron a Belén para ser empadronados, es decir, censados. Hasta ahí lo dejo un poquito. Y María, la palabra de Dios nos habla que era de Nazaret de Galilea. Ahí era su residencia. Entonces encontramos que José era de Belén, María de Nazaret. Jesús nació en Belén, pero finalmente en su infancia vivieron en Nazaret de la región de Galilea. Alabemos a Dios. Vamos adelante, nos vamos a ir un poquito ahora. Vamos a hablar ahora propiamente cuándo nació Jesús realmente. ¿En qué mes? Nació en diciembre, 25 de diciembre. No, ¿quién nació el 25 de diciembre? De acuerdo a la historia, Tamuz. Tamuz, un personaje satánico que se adora el 25 de diciembre. Ahora, cuando hablamos del calendario hebreo, los judíos o israelitas tienen un calendario diferente al nuestro. El calendario nuestro es calendario romano.
Y aquí encontramos, para hacer las comparaciones, yo espero que aquí lo podamos entender. Este es una de las láminas donde están los meses judíos o hebreos y los meses de nuestro calendario, que es el calendario romano. Si usted puede notar aquí, vamos a encontrar que en el calendario hebreo, si ustedes notan, este mes, si lo alcanzan a distinguir, ¿cómo dice? Alguien dígalo fuerte. Nisan. Aquí comienza el calendario hebreo. Es decir, que para nosotros, enero, que es el primer mes del año, para los judíos, el primer mes del año es Nisan. Pero si ustedes notan, si para los judíos ellos el año lo comienzan, es decir, nosotros estamos ya a punto de celebrar el año nuevo y el fin del año que estamos cruzando, el 31 de diciembre, y comenzamos el nuevo año 2021. Para los judíos no, ellos no celebran el año nuevo en enero, porque para ellos están en otra línea, otra sintonía de calendario. Los judíos comienzan su año en marzo, porque su primer mes para ellos es Nisan y para nosotros es enero. En enero ellos ya van en otros meses, Tebet. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si logran distinguir estos dos calendarios, note usted que cada mes hebreo va tomando 2 quincenas de los meses nuestros. Es decir, que el 15 de marzo comienza el mes de Nisan, que sería el primer mes de los judíos, y abarca hasta el 15 de abril. Es decir, que cada mes judío o hebreo abarca la segunda mitad de un mes y la primera mitad de una quincena del mes nuestro. Va abarcando medio mes de cada uno. Aquí lo vemos. Ahora vamos a otra imagen para comparar aquí esto que acabo de decir. El calendario romano nuestro comienza en enero. Sin embargo, en el calendario hebreo comienza en Nisan, que en este caso para nosotros Nisan sería el 15 de marzo. Quizás por eso usted muchas veces se puede confundir. ¿Por qué Semana Santa muchas de las veces no cae en el mismo día y en el mismo mes? Hay años que caen en marzo, hay veces que caen en abril. Esto se debe a esto, en que realmente la Semana Santa pues tiene que ver de la muerte de Cristo, la Pascua. Entonces por eso encontramos que para los judíos el primer mes del año es Nisan, que para nosotros vendría siendo marzo, 15 de marzo. Aquí lo vemos. Vamos ahora a otra imagen. Estos calendarios nos van a ayudar a entender muchos asuntos. Y aquí vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Atención aquí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, que hubo un sacerdote que se llamaba Zacarías. Jesús todavía no nacía, pero estaba Zacarías, su esposa era Elizabeth, José y María ya vivían, ya estaban inclusive comprometidos en el matrimonio. Pero la palabra dice que Zacarías con su esposa Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Pero dice la palabra que el ángel le visitó también y le dijo pero visitó a Zacarías y le dijo que Elizabeth iba a esperar un hijo, iba a concebir. Pero aquí vamos al punto de la lectura bíblica.
El sacerdote se llamaba Zacarías y era de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón llamada Elizabeth. Pero aquí subrayamos, ¿de cuál suerte era? La suerte de Abías. Aquí vamos a tratar de concentrarnos si queremos entender plenamente esto. El año bíblico fue dividido de acuerdo a la escritura, según Crónicas, primera de Crónicas, en 24 quincenas que se llamaban suertes. Es decir, que el año tiene 12 meses. Dividido en dos cada mes son 24 quincenas. Y cada quincena, según la versión de Crónicas, se le llamaban suertes. 24 suertes. Y aquí encontramos que Zacarías era de la suerte de Abías. 24 suertes. Ahora, ¿cuál era la suerte de Abías? Cada sacerdocio tenía una suerte, es decir, que había 24 quincenas y 24 suertes. De tal manera que la suerte de Abías era la suerte número 8. Y aquí lo vemos. Aquí está la flecha roja. La suerte de Abías era la octava. Es decir, que Zacarías, como era descendiente de Abías le correspondía la octava suerte, según primera. Esto en casa ya usted lo puede leer. Primero de Crónicas 24, 7 al 19. La octava suerte correspondía a la suerte de Abías y era el mes de julio. Aquí vemos. Es decir, que el ángel se le aparece a Zacarías cuando estaba oficiando en el templo, pero estaba oficiando en la octava suerte, que era, en este caso, en los meses nuestros hablando, era en el mes de julio. Es decir, que cuando Zacarías terminó de oficiar y se fue a casa al final del mes, Elizabeth quedó embarazada al final de julio. Ahora vamos a ver otra lámina. Pero quiero que no pierdan de vista. Zacarías era de la suerte de Abías, que correspondía a la octava suerte o octava quincena. Era julio. Aquí está, octava. La primera era en Nisán, que es cuando comenzaba el año judío. Pero vamos contando hasta la octava suerte, y en nuestro calendario corresponde al mes de julio. ¿Por qué esto? Porque aquí nos vamos a demostrar, de acuerdo a la Biblia, cuándo nació Jesús, cuándo concibió María, cuándo nació Juan el Bautista, con datos históricos exactos, hablando de mes, aunque no de días. Ahora vamos a otra lámina. Encontramos que entonces Elizabeth concibe en la octava suerte cuando su esposo Zacarías regresa a casa, es decir, a finales de julio. Si contamos los meses, ahí los 9 meses, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están. ¿Cuánto tarda un embarazo, hermana Verónica? 9 meses. Ahora vamos a contar. Elizabeth concibe a finales de julio, en el mes de Tamuz. Entonces contemos 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y están los 9. No podemos hablar de días ni de menos de horas cuando nació Juan, pero al final, en el mes de Nisán, que es mes de abril, nace Juan el Bautista. Pero aquí hay un dato histórico. La palabra dice
que cuando María visita a Elizabeth, que ya estaba embarazada, el ángel visita a María y le dice: no temas, porque el Señor te visitará y vas a estar embarazada. Y le dice también: he aquí, Elizabeth tu prima es el sexto mes que está embarazada. Es decir, que cuando María concibe a Jesús, Elizabeth llevaba el sexto mes. Aquí está el sexto mes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que Jesús es concebido entre finales de diciembre, aquí está diciembre, o la quincena primera de enero, porque el mes de Tevet hebreo es el sexto mes. Y como no sabemos exactamente el día ni la hora en que concibe María, entonces aquí podemos decir que fue finales de diciembre o la quincena de enero. Fue cuando Jesús es concebido. Vamos a otra lámina, que es la que aquí es importante. Entonces aquí entendemos que Elizabeth concibe en julio a Juan el Bautista, María concibe a finales de diciembre y a principios de enero, promedio, y Juan el Bautista nace en el mes de abril, a finales. Esto es el relato bíblico, está en la palabra, en el Antiguo Testamento y también en Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, la concepción y nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús realmente? Si de acuerdo a la Escritura encontramos que la palabra de Dios dice que María concibe a Jesús a finales de diciembre o a principios de enero. Aquí está, que era el mes de Tevet. De ahí en adelante todo resulta muy sencillo. El embarazo tarda 9 meses. Y si Jesús, aquí hablando, vamos, es concebido, y aquí voy a volver a presentar esta imagen y captémosla muy bien. Encontramos que Jesús es concebido a finales de diciembre o a principios de enero. Aquí está. Contemos los 9 meses y aquí está: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Final del mes hebreo llamado Etanim, que en nuestro calendario corresponde al mes. ¿Alguien lo puede distinguir? Septiembre u octubre, porque el mes hebreo va abarcando 2 meses nuestros, en este caso septiembre u octubre. Entonces Jesús, pero como aquí estamos hablando de 9 meses correctos, a menos que Jesús ya haya nacido a los 8 meses y medio, pero eso no dice la Biblia. Jesús nació a los 9 meses. Quiere decir que entonces no nació en septiembre, sino que Jesús nació en octubre, en la mitad del mes de octubre, promedio. ¿Qué día? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, promedio. Y no nació en el mes de diciembre. Es decir, 2 meses después o 2 meses y medio después. Jesús nació en el mes de Etanim, para nosotros el mes de octubre. Entonces, ¿por qué 25 de diciembre? Aquí nace la pregunta, y yo la hago, y me la hago, y la hago a ustedes. ¿A quién se le ocurrió establecer que la Navidad, nacimiento de Jesús, debería de celebrarse el 25 de diciembre? ¿Por qué? Si Jesús no nació en esa fecha. Y se entiende que quien lo estableció y lo decretó
fue la Iglesia Católica. ¿Acaso ellos no sabían esto? ¿Acaso ellos no tenían la palabra de Dios para poder determinar este asunto? Sí. Sin embargo, todo fue bajo asuntos engañosos y caprichosos, y sobre todo bajo la línea satánica, que el 25 de diciembre se establece como la fecha de la Navidad, el nacimiento de Jesús, cuando Jesús realmente había nacido en otro mes, 2 meses y medio antes del mes de diciembre. 25 de diciembre no es la fecha de que Cristo nace. Quien nació esta fecha fue Tamuz, un rey babilónico, pagano, satanizado, venerado como el dios Sol, Saturno y muchos otros nombres de acuerdo a cada cultura. Jesús no nació el 25 de diciembre, Jesús nació en octubre. Ahora, hay más evidencias y argumentos bíblicos para demostrar que Jesús no nació en esas fechas. Una de los argumentos que de acuerdo a la palabra encontramos es el censo que se levantó cuando José y María fueron a Belén para empadronarse, y ahí, estando en Belén, nace Jesús. Alguien pregunta, ¿por qué Jesús nació en Belén si María y José vivían ¿en dónde vivían? En Nazaret. Tuvieron que viajar. Hoy en día en auto son un promedio de 3 horas para llegar de Nazaret a Belén. Tienen que cruzar varias provincias, Jericó, Jerusalén, y así llegan a Jerusalén, y Belén está muy cercano de Jerusalén. De hecho, a las orillas y en uno de los montes de Jerusalén se puede mirar hacia lo lejos, como a unos 3 o 4 kilómetros, 2 millas y media, se puede ver a hoy en día la ciudad de Belén. En ese entonces era muy pequeña. Entonces, ¿por qué fueron a Belén? Bueno, porque José era de Belén, y cada cual debía ir a su ciudad de nacimiento para ser censados o empadronados. Sin embargo, el empadronamiento no se podía definitivamente llevar a cabo en diciembre porque era muy frío. Ahora, leamos lo que dice la Escritura. La palabra dice: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo, no solo los nazareos, no, y los que vivían en Judea. Este es el primer censo, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Es decir, fue en todo el imperio. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Unos fueron a a Belén, otros fueron a otras ciudades, otros a Roma, fue donde nacieron. Pero José, como era de Belén, dice que subió de Galilea. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué quiere decir Galilea? Galilea era como la región o como el estado. Aquí es Santa Fe, pero Santa Fe está en Nuevo México. Bueno, Belén estaba en la provincia de Galilea, la región o como el estado. Y subió a Judea, la región, ciudad de David, que se llamaba Belén. Belén era la ciudad, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento de María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, la pequeña ciudad de Belén estaba llenísima de gente que había venido de todos los lugares para el censo. Entonces ellos no encontraron un lugar en el mesón, lo que era como un hotel, una especie de un hotel para hospedarse. Y entonces María dio a luz a Jesús
y lo hizo en un pesebre. Dice la Biblia, y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Pues un pesebre es el corral de los animales. En esas regiones regularmente los pesebres se hacen entre las rocas, hacen como una especie de cuevas, y ahí entran los animales para cubrirse del intenso frío, porque diciembre sobre todo es muy frío. Pero como en este caso no era diciembre sino octubre no era tan frío. Y encontramos, dice la palabra, había pastores en la misma región. Había pastores en la misma región de Belén, pero en el campo, que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Es decir, que estaban en el campo ahí cuidando su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esto es muy importante, hermanos. Si Jesús no nació en diciembre, entonces ¿cuándo nació? Bueno, aquí lo estamos encontrando que fue en octubre promedio. Y la palabra dice que el ángel se les aparece a los pastores que estaban ahí y les hablan de que había nacido Jesús, y dice que ellos se levantaron y fueron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y dieron gloria a Dios, y todos se maravillaron de los que los pastores habían anunciado. Este es un punto muy importante. Ninguna autoridad hubiera escogido una época tan complicada de frío para un censo donde la gente se tendría que desplazar. Y en ese entonces no eran autos, era a pie o en burros o en animales, bestias. Pero imagínense, con hielo. Alguien dirá, ¿acaso en Israel neva? Claro, neva también, es desértico. Como aquí, las montañas aún son más desérticas que aquí en Nuevo México. Y caminatas de multitudes. En auto eran promedio 3 horas. De aquí ir a pie, para un censo a pie, 3 horas en el mes de diciembre, sería el equivalente como ir de aquí. No sé si alguien conoce la ciudad de Ratón, rumbo a Denver. De aquí a Denver son 6 horas, 5 horas y media. Yo creo que es un poquito más para allá de Ratón, a lo mejor por Pueblo o Trinidad. Pero a pie, ¿cuántas horas nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer 2 días, hermanos. Y con este frío, y con familias, y una mujer embarazada. Un censo no se podía haber hecho en diciembre, porque son muy fríos. El nacimiento de Jesús se dio en Belén, porque María embarazada tuvo que trasladarse horas y horas y horas hasta Belén de Judea. Jesús no nació en el principio de invierno, ni invierno. ¿Por qué razón? Otra evidencia, porque los pastores, la palabra dice que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Es decir, que los pastores llevaron sus rebaños a pastorearlos y no los regresaban al corral, al redil, al pesebre, sino que se quedaban allá en las llanuras, en los campos, pastando, y ahí dormían en las noches. Y durante esa noche dice que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, que los pastores se distribuían el cuidado para que estuvieran despiertos cuidando al rebaño de las fieras salvajes, lobos, coyotes, etc. Pero en diciembre, y allá en Israel, el ganado en el campo y los pastores, esto no es posible. Esa es otra evidencia de que realmente cuando Jesús nació no había pastores que guardaban a su rebaño en el campo, porque diciembre, que es cuando ya comienza el frío, es un frío
muy intenso, demasiado intenso. Belén está muy cercano a Jerusalén, 2 millas cuando mucho. De tal manera que el frío de esa región es muy extremo, porque es desierto. Mire, aquí es la explanada de donde está la mezquita de Omar, donde estuvo el templo de Jerusalén, de Salomón, de Herodes. Esto no es espuma, esto es nieve. Y Belén está a 2 millas promedio. Mira, aquí les voy a presentar otra foto. Esto es Belén, lleno de nieve. Jesús no nació en diciembre, hermanos. No nació en invierno. Él nació en otra estación y en otro mes. Así es que desechemos que el 25 de diciembre nació Jesús. Él no nació el 25 de diciembre. Vamos a estar ya casi terminando. Otra cuestión de falsedad es los Reyes Magos. Hoy en día, el 6 de enero, fíjense que en parte algunas cosas como que las van coincidiendo. Pero aquí encontramos que la palabra dice que los magos de Oriente es algo diferente a los pastores, que en pleno momento cuando Jesús había nacido, se les dio el mensaje por los ángeles y ellos se levantaron y fueron al pesebre. Y dice, y hallaron a Jesús envuelto en pañales en el pesebre. Así dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Sí. Sin embargo, la palabra dice que los reyes de Oriente o los magos de Oriente, en Mateo capítulo 2 y el versículo 11 dice, y al entrar al pesebre, corríjame por favor, no dice pesebre, y al entrar los magos de Oriente a la casa, al entrar a la casa no dice al pesebre, es decir que ya no estaba Jesús en el pesebre. Eso fue tiempo después, quizás días, meses. La Biblia no hace un relato exacto. Los sabios de Oriente o los magos de Oriente eran sabios de Oriente, no eran ni de Europa ni de Asia. ¿Por qué entonces pues los 3 reyes magos es otra falsedad? Ni eran tres, uno de Asia, otro de Europa y otro de África, porque así los pintan, ¿verdad? Si usted va a la plaza en diciembre y más el 6 de enero, usted va a ver a 3 reyes magos disfrazados, pero uno, aunque sea gringo, se pinta la cabeza de negro, diciendo que es africano, y otro una barba blanca que es europeo, y el otro se hace los ojos así que es asiático. No eran 3 ni eran de 3 provincias. La Biblia solamente habla que al entrar a la casa vinieron magos de Oriente, y al entrar a la casa adoraron a Jesús y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Hay muchas veces la tradición pagana trata de aferrarse tomando asuntos bíblicos para engañar a la persona, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero todo esto era profético. Entonces ni eran 3 reyes magos, ni era Melchor, Gaspar y Baltasar, ni eran de África, Europa y Asia, y ahí no estuvo presente Santa Claus tampoco. O sea, esto es algo ya creado por la cultura de la economía actual de los Estados Unidos. Ahora, aquí encontramos algo muy importante. Los magos de Oriente, dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
No se dice cuántos eran. Algunos dicen que eran 3 por los 3 presentes, pero no es así. Ni eran 3 y ni tampoco venían solos. Ellos venían haciendo un viaje larguísimo desde tierras lejanas, y en ese entonces, donde había ladrones por el camino en los desiertos, algunos documentales narran que debió ser una caravana enorme y eran personas muy importantes, hombres sabios, y no eran brujos ni hechiceros. Antiguamente a los magos se les llamaba también sabios. Aquí lo que encontramos, vemos que por ejemplo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías se les llamaban también sabios. Eran personas que en realidad eran personajes llenos de sabiduría, estudiosos de ciencia y astronomía. Y de acuerdo a la escritura que narra, ellos estudiaban los astros, astronomía, y de alguna manera ellos venían buscando una señal, porque habían leído también algunas partes de la Biblia del Antiguo Testamento de que Jesús nacería en una pequeña provincia, Belén Efrata, así dice la escritura. Y venían, y ellos llegaron y se venían guiando por esa señal de ese astro, que en este día sería muy complicado explicar a fondo. Antiguamente yo me acuerdo que cuando yo era niño, un pastor organizó el cuadro, ahí venían los reyes y colgó una estrellita con un hilito colgada y la venía jalando, y ahí venían los pastores, los magos siguiéndola. No es así realmente, ¿verdad? No es que esa estrella venía caminando así y llegó y se detuvo ahí donde estaba Jesús. No es exactamente esa la interpretación. Ellos eran estudiosos. Y hoy en día, es como hoy en día, cuando hay eclipses saben por dónde la sombra va a pasar. Ellos igual eran estudiosos de las estrellas. Alabemos a Dios. El mito de los 3 reyes magos es algo totalmente erróneo de acuerdo a la escritura. Algunos enseñan que Melchor le entregó la mirra, Gaspar el incienso y Baltasar el oro, y que eran de estas nacionalidades, europeo, asiático y africano. Baltasar era de África, el color negro. Gaspar era asiático y Melchor era europeo. Y Santa Claus estadounidense. Mire nomás, qué tremendo. Mire, aquí está la imagen de los 3 reyes magos. Esto se ve en donde sea, hermanos. Ahí está. Este es el africano, mire. Este es el europeo y este es el asiático. Falsedad. La fiesta Tamuz es verdaderamente una celebración a Tamuz. Yo quiero decirles, cada vez que usted se vea envuelto como para decir, pues voy a celebrar Navidad y voy a traer todo lo que envuelve a la Navidad, debe de pensarlo y considerar el relato bíblico. El domingo hablábamos de que en este mes de diciembre está presente el espíritu navideño, donde es tan complicado para los cristianos zafarse de toda esta corriente. Los niños, los jóvenes, las iglesias, los pastores. Es muy fuerte esto en todo el mundo. El árbol de pino, sus adornos, las esferas, luces, colgadijos, las posadas. Por el tiempo es difícil, pero esto de las posadas es otra aberración o cuestión torcida de acuerdo a la Biblia. Los regalos, los reyes magos. Todo eso es algo que realmente nada tiene que ver con Jesús. De tal manera que cada vez que atraemos toda esta serie de situaciones,
estamos dando la gloria y la honra a un hombre tan satanizado que hasta hoy en día está presente a través de toda esa influencia satánica y maléfica que es la Navidad del 25 de diciembre. Quizás hoy nazca la pregunta y la inquietud. Entonces, ¿debemos de celebrar la Navidad a finales de octubre y poner el árbol de Navidad, los regalos y la Nochebuena? No, Jesús no determinó jamás esto. Por lo tanto, aunque hoy sabemos que Jesús no nació en diciembre, sino a finales de octubre o a mediados de octubre, sin embargo, no tenemos ni días ni fechas. Y aunque lo tuviéramos, les aseguro que si en la Biblia hubiera un día y hora que dijera, y Jesús nació el 20 o el 25 de octubre a las 3 de la tarde, yo aseguro que caeríamos en el mismo error para solamente hacer festines, pero paganos. Realmente, fiesta de Navidad 25 de diciembre, si hiciéramos tabulaciones y balances, lo único que se prolifera es la inmoralidad, el paganismo, el pecado, la borrachera, la orgía y toda clase de pleitos y pecados que se pueda mencionar. Y nada más. Si el 25 de diciembre en las iglesias realmente fuera válido el concepto de que hay que celebrarlo, la Navidad, para evangelizar, para que la gente se convierta, entonces las iglesias estarían a reventar. Y no es así. Se celebra Navidad, se invitan a gentes y quizás los únicos que llegan son los mismos cristianos, solo para establecer cuestiones que tienen que ver con la fiesta pagana a Tamuz, personaje babilónico que hasta hoy en día está muy, muy fuerte en el cristianismo. Que Dios le bendiga, hermanos, hermanas, y que a partir de hoy nuestro afán no es ni de condenar, ni de prohibir y decir, si alguien dice es que pues yo sí quiero celebrarlo, usted lo puede hacer, pero lo tendrá que hacer ya bajo a consideración y a sabiendas de lo que usted hoy ha aprendido de acuerdo a la palabra, que no está honrando a Jesús ni mucho menos a Dios. Entonces creo que hay otras formas de poder gozarnos de hacer fiesta en el Señor Jesucristo. Así es que hoy les dejo solamente de tarea, busquemos de Dios y le digamos, Señor, te adoraré siempre en mi vida porque tú naciste en mi corazón y vives en mí ahora y para siempre, y te llevo siempre recordándote como el Rey de mi vida y Salvador de mi corazón. Oremos a Dios juntos. Padre que estás en los cielos, te alabo y te bendigo y te doy gracias en esta noche, porque nos has dado, Señor, la virtud y la gloria de poder entender, Señor, el principio de la palabra tuya, de que realmente, Señor, tú naciste un día para venir a esta tierra y ser el Salvador del mundo. Pero lo más glorioso que hoy podemos recordar es que, oh Dios mío, cada cual, oh Dios mío, cristianamente, oh Dios, tú naciste en nuestro corazón, naciste en nuestra vida, nos hiciste tus hijos, nos transformaste, nos salvaste y nos diste vida eterna, vida nueva. Oh Dios, por eso te alabaré. Oh Dios, levantando mis manos, mi vida, abriendo mis labios, Señor, y dándote la gloria, la honra y el poder. Oh, recibe la gloria y la alabanza. Gracias, gracias, Padre Santo, porque eres nuestro Dios y Señor. Oh Dios, yo te pido que esta palabra que hoy ha sido predicada, oh Dios mío, quede sembrada en los corazones de todo tu pueblo, y que, oh Dios mío, cada día vivamos para tu gloria y para tu alabanza. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos donde se encuentren, en cualquier parte de cualquier país, oh Dios, de cualquier ciudad, de cualquier hogar.
Bendícelo, Señor, y que este mes sea un mes más de victoria y que podamos comenzar un nuevo año, pero siempre recordando que tú viniste a morir por nosotros, que naciste, te hiciste carne y habitaste entre nosotros, que fuiste verdadero Dios y verdadero hombre, que fuiste el Jesús que vino a esta tierra, y el Cristo, el Mesías Salvador, Jesucristo, el nombre completo a plenitud, para gloria y alabanza del Hijo amado Jesucristo. Gracias, gracias. Llévanos a casa ahora.